Un día más estoy con ustedes siguiendo este ciclo de webinars sobre management y estrategia, y hoy vamos a hablar de lo que es la estrategia buena y la estrategia mala. Pero antes de entrar en el contenido propio de este webinar, quisiera recordarles el concepto de innovación disruptiva que les presenté en un webinar anterior y ponía como ejemplo las acerías compactas frente a las acerías convencionales o altos hornos y cómo estos últimos desaparecieron por la competencia de las acerías compactas. Hoy quiero contarles otro caso que quizá conozcan más. Se trata de hacia 1990 más o menos, surgen en toda, no sé si en todo el mundo, pero en toda Europa, en toda América del Norte y quizá también en la del centro y la del sur, una compañía que alquila vídeos de películas para ver en casa. Se llama Blockbuster. Abre a lo largo de pocos años miles de tiendas y cada tienda está llena de miles de películas para alquilar. El consumidor que quiere alquilar una película tiene que ir a la tienda de Blockbuster, cogerla, pagar el alquiler y tiene un plazo limitado para verlo y para devolver el vídeo a su tienda, Blockbuster. Y cuando se excede, cuando rebasa el plazo concedido, automáticamente Blockbuster le pone una penalización, una multa por retraso. Llega un momento en el que las multas por retraso representan el 70% de los ingresos de la compañía, lo cual supongo que ustedes también están de acuerdo en que es una anomalía. Otra compañía, 10 años más tarde, analiza el sector y decide que va también a alquilar películas, pero que en lugar de abrir tiendas siempre muy costosas y de que el cliente tenga que ir a recoger la película y luego a devolverla, va a enviarlas por correo y el cliente las va a devolver por correo, que es siempre mucho más fácil que ir a una tienda a devolver una película. Esta compañía se llama Netflix y poco a poco va erosionando el mercado de Blockbuster. Blockbuster, que es el dominante, no le da mucha importancia, pero lo cierto es que Netflix va creciendo y creciendo y aproximadamente en el año 2002-2003 Blockbuster se declara en quiebra y, como seguramente muchos de ustedes saben, Netflix es hoy el dominante en el sector y por lo tanto con una innovación disruptiva al principio, que es la de enviar y recibir la devolución de los vídeos por correo, fue capaz de destrozar, de destruir al gran dominante del sector que se llama Blockbuster. Y con esto entramos en el tema propiamente de hoy, que es el problema de la ejecución. Siempre se dice que las estrategias son buenas, pero que la ejecución fue defectuosa. Los directivos que se quejan de que tienen problemas de ejecución, en general confunden estrategia con la fijación de metas. Cuando el proceso estratégico consiste en un juego de fijar metas de desempeño, cuotas de mercado, cifras de beneficio, se produce una brecha entre estas ambiciones y la acción, porque estas metas, estos objetivos, que seguramente son necesarios, imprescindibles, diría yo, no son propiamente la estrategia.
La estrategia de lo que trata es de cómo una organización, una empresa avanzará, cómo subsistirá, cómo será duradera prestando un servicio u ofreciendo un producto útil para sus clientes. Vamos a hablar de qué es el meollo, qué es la almendra, la parte central del proceso estratégico. Y esta buena estrategia tiene una estructura lógica que llamamos el meollo. Podríamos llamarlo el centro, el núcleo, la almendra, como ustedes quieran. Y se compone de 3 elementos. Un diagnóstico, una política rectora y una acción coherente. El diagnóstico necesita que, como ya les he dicho repetidas veces, el equipo directivo tenga un pie dentro de la organización y otro pie fuera, porque el diagnóstico no se puede hacer si no se conoce qué está ocurriendo en el mercado, en los mercados, qué está ocurriendo con los gustos de los clientes, cómo están o no satisfechos con los productos que compran, que alquilan, etc. En definitiva, el diagnóstico es una visión de cómo será, cómo es el mundo actual y cómo será en el futuro. Les he hablado de escenarios, que es la manera de precisamente hacer un diagnóstico del futuro, aunque parezca una contradicción. ¿Cómo podemos diagnosticar el futuro? Bueno, no es un diagnóstico exactamente en el sentido de que las miradas hacia el futuro tienen que ser en temas o en ámbito de probabilidades o de plausibilidad, nunca de certeza. La política rectora concreta los enfoques para abordar los obstáculos que aparecen en el diagnóstico. La política rectora puede ser, por ejemplo, en el tema de inversión en equipo o maquinaria, que sea un equipo o maquinaria muy concreta y muy dedicada al tipo de producto o servicio que hacemos, o que sea flexible, capaz de poder producir servicios o productos alternativos, pero hay que tomar una decisión. Es como una señal de carretera que marca la dirección, pero no define los detalles del viaje. Podemos decir que también otro componente de una política rectora es vamos a subcontratar todo lo posible, o puede ser no queremos subcontratar porque queremos que todo el producto o servicio se elabore en nuestras propias instalaciones, en nuestras propias fábricas, oficinas, talleres, etc. Pero lo importante es que haya una serie de ideas clave de qué es lo que vamos a hacer para primero definir y luego poner en práctica la estrategia. Es como una señal de carretera que marca la dirección, pero no define los detalles del viaje. Y luego, una acción coherente. De nada sirve tener la mejor estrategia pensada, diseñada, si luego la acción no acompaña a esos pasos previos de diseño, de búsqueda, de planificación. Y tienen que ser políticas factibles. No tiene sentido decir que nuestra empresa va a ser la primera que tenga un tren de pasajeros a la luna, por decir una bobada. Es decir, tienen que ser cosas factibles, aunque sean difíciles y coordinadas. No puede ser que un departamento de la empresa tenga una política determinada y otro departamento tenga una política contraria.
tienen que ser compromisos de asignación de recursos. Ya en estrategia y en el management, cuando hablamos de recursos, siempre hablamos de algo más que los recursos financieros. Una buena clientela, una base de clientes pues que nos es fiel, es un gran recurso. Un servicio de atención postventa o de atención al cliente eficaz y que hace bien su trabajo es un gran recurso. El disponer de un equipo directivo bien estructurado, formado, cohesionado, es un gran recurso. Todos estos son recursos y que hay que utilizar las acciones diseñadas para ejecutar la política rectora. Vamos a hablar de la estrategia buena, que era el tema general de este webinar. La primera ventaja natural de la estrategia buena es que con frecuencia otras organizaciones no tienen ninguna. Por lo tanto, quien tenga una estrategia ya lleva una buena ventaja sobre quien no la tiene. Pero si es buena, mejor, porque la mala no sirve para nada. Y porque los demás no suponen que su empresa la tendrá. Es decir, hay aspectos de nuestros competidores que podemos analizar, que podemos estudiar, que podemos observar, que son los aspectos de los competidores en relación con el mercado. Pero hay una serie de acciones, una serie de mecanismos, una serie de prácticas que se realizan dentro de la empresa y que desde fuera son difíciles, pues, si no imposibles, de saber con detalle. Por eso decimos que los demás no suponen que su empresa la tendrá. No lo suponen porque es muy difícil desde fuera. Pues desde fuera se pueden ver actuaciones, se pueden ver relaciones con los clientes, se pueden ver política de precios, se puede ver el marketing, pero toda la organización interna que exige la estrategia y cómo se ha diseñado es casi imposible de ver desde fuera, y por eso los de fuera no suponen que nuestra empresa tendrá una buena estrategia. Una buena estrategia tiene coherencia, acciones de coordinación, políticas y recursos. Todo ello encaminado hacia el logro de un fin importante. Y no hay un fin más importante que la búsqueda del sostenimiento, del mantenimiento, la supervivencia, la durabilidad de la organización. Y muchas no tienen nada de esto. Sí que tienen metas, conseguir tal cuota de mercado, conseguir tal cuota de clientes, reducir los costes un 5%. Son iniciativas que simbolizan progresos, pero no un enfoque coherente para lograr ese progreso, salvo gastar más y esforzarse más, que eso es, bueno, pues es lo que hacen muchas empresas. Hemos tenido algunas sesiones sobre neurociencia y hemos hablado del pensamiento a largo plazo frente al pensamiento a corto plazo, el viaje en el tiempo, lo recordarán, el viaje en el temporal en el tiempo, y desde el punto de vista de esta neurociencia, la fijación de metas, que son objetivos a conseguir a un plazo relativamente corto, nos ahorra todo el pensamiento a largo plazo, que siempre es costoso. Miren ustedes, el pensamiento a largo plazo es costoso porque genera estrés y ansiedad. Recuerdan que hemos hablado del estrés y la ansiedad como elementos que el cortisol y otros neuroquímicos controlan, pero es indiscutible que cuanto más miramos hacia el futuro, cuando ponemos el horizonte más lejos, mayor es la inseguridad
que tenemos, porque el futuro nadie lo ha escrito, nadie lo ha dicho, y todos vemos como todos los días la mortalidad de las empresas es muy alta. El pensamiento a largo plazo, por eso, genera ansiedad, porque es tratar de ver el futuro. Es imposible, tratar de imaginarlo es difícil, pero pensar en el futuro siempre nos genera la ansiedad, mientras que si nos limitamos a metas de objetivos como aumentar un porcentaje de cuota de mercado o ganar un porcentaje de clientes nuevos, todo esto es mucho más sencillo de que el cerebro lo procese y lo procesa con menos esfuerzo. Tenemos el ejemplo de la compañía Apple, que es una de las grandes compañías del mundo en estos momentos. Por cierto, veremos a ver durante cuánto tiempo, porque Apple produce, no sé si la totalidad, pero la gran totalidad de sus productos en países asiáticos. No sé si, creo que sí, comentamos otro día el ejemplo de Digital Equipment, una compañía que fue muy exitosa en los años 90 de computadoras y que hoy es irrelevante. Una de las cosas que le ocurrió a Digital Equipment es que encarga sus componentes y la fabricación de sus elementos en China, pero poco a poco las empresas chinas van aprendiendo y finalmente sacan un producto igual que el que vende Digital y a un precio más bajo. En este caso concreto, el computador o el ordenador que sacó al mercado el fabricante chino de los componentes de Digital se llama Asus y seguramente algunos de ustedes conocen esta marca porque está en el mercado. Por lo tanto, volvamos a Apple y recuerden que su gran CEO, su primer ejecutivo, fue Steve Jobs. Steve Jobs creó la compañía, luego lo echaron porque pensaron que tenía que estar dirigida por otra persona más capacitada. La empresa Apple entró en una crisis muy grande, tanto que se declaró en quiebra. Y fíjense ustedes lo que son las cosas, aunque ya hemos hablado de ellas. Hemos hablado de que las empresas compiten, pero también colaboran. En el caso de Apple, cuando entró en quiebra, uno de los que fueron a salvar a Apple inyectando capital fue nada menos que su gran competidor, Microsoft, que tenía objetivos benéficos. Pues yo lo dudo. A lo mejor a Microsoft le interesa más tener un competidor fuerte que no dejar de tener competidores, porque eso lo que hace siempre es conseguir que la empresa no esté al 100% de su capacidad o de su actividad o de su imaginación o de su inventiva. Steve Jobs no anunció ambiciosas metas de ingresos y de beneficios. Lo que quiso hacer es un computador, una computadora, un ordenador que fuera más amistoso en el uso. Y fíjense que Steve Jobs, que fue a la universidad y lo dejó porque le aburría, se hizo un gran experto en caligrafía. Y los tipos de letras, los iconos de los primeros ordenadores de Apple, que se llamaban Macintosh, precisamente recogen el interés de Steve Jobs y de toda la compañía por los iconos, y es algo que luego Microsoft compra después. Copia o invita o reproduce. Y entonces utilizó el hacha cuando fue necesario y rediseñó toda la lógica del negocio en torno a una línea de productos simplificada. Tenía centenares de productos diferentes, computadoras u ordenadoras de diferente tamaño, de diferente capacidad, para usos diferentes. Y entonces, primero simplificó los productos. Luego,
pensó que la distribución sería más eficaz si tenía un número muy limitado de distribuidores. No sé en qué parte del mundo están ustedes, pero aparte de las tiendas propiedad de Apple, existen algunos distribuidores, pero muy pocos. La mayoría que hay en otras ciudades donde no está Apple son otra categoría de colaboradores que son agentes, pero no llegan a ser distribuidores. La línea de productos, decimos que, claro, que el cliente quiere variedad, y es verdad, pero resulta que cuando es demasiado variedad, en lugar de ayudar, dificulta la decisión del cliente. Y el autor, yo en este caso, preguntó a diversos ejecutivos que identificaran al competidor más importante y cómo esa compañía había llegado a ser líder. Y eso es descubrir la fuerza. La segunda ventaja natural de muchas estrategias buenas proceden del insight, de la visión profunda sobre nuevas fuentes de fortalezas y de debilidades. A veces hacemos análisis de fortalezas y debilidades. Creo que recordarán otro webinar en que les presenté el modelo DAFO, que en algunos países de nuestro idioma, pero del hemisferio americano, en lugar de DAFO lo llaman FODA, pero es lo mismo porque son las mismas letras puestas en otro orden, que son debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Bueno, pues a veces esto no se hace con la profundidad debida y si se hace, se encuentran nuevas fuentes de fortalezas y de debilidades. Y muchas estrategias lo que hacen es mostrarnos la victoria de las debilidades aparentes sobre las fortalezas aparentes. Es decir, que son estrategias que inevitablemente no conducen a la supervivencia de la compañía, porque son las debilidades aparentes las que ganan la partida a las fortalezas aparentes. Más que hacer uso del poder, podemos descubrir el poder real en una situación, en la creación o en la revelación de una asimetría decisiva. Bueno, de creación ya hemos hablado, pero a lo mejor conviene analizar un poco el concepto de asimetría. Asimetría es o se produce cuando ante tales efectos o tales causas no se producen los resultados esperados o establecidos. Y ahí seguramente hay una asimetría, es decir, no hay una correspondencia entre el diseño que nosotros hacemos y los resultados que obtenemos. Pues a veces en estas asimetrías es donde está el poder de una buena estrategia. Entender o ver lo que otros no entienden ni ven. De esto ya hemos hablado, pero esta es una de las claves. Mirar hacia afuera, tener el horizonte largo. Ya sé que eso produce ansiedad y estrés, pero si son ustedes directivos, pues tendrán que resolverlo trabajando con un coach o quizá haciendo ustedes mindfulness, buscando la manera de limitar y de controlar su estrés, porque el estrés de mirar al horizonte a largo plazo es inevitable. Lo que han ignorado otros, y así estamos descubriendo un objetivo esencial y creando una ventaja. Algo que a veces lo vemos desde una pequeña parte, desde una esquina de nuestra mente. Al principio lo vemos borroso, al principio es solo una intuición, al principio es una visión solamente parcial, pero es aquí donde, si profundizamos en ello, si utilizamos los insights, es decir, las visiones profundas, podemos llegar a tener una estrategia profunda. Por ejemplo, la sabiduría convencional
dice que un minorista discount, es decir, un supermercado de precios bajos, necesita una base de población de al menos 100.000 habitantes. Pero seguramente muchos de ustedes conocen, si están en América del Norte o del Sur, la compañía Walmart, que en Europa no está teniendo mucha entrada de momento, salvo, creo, una participación en una distribuidora en el Reino Unido. Pero Walmart lo que hace es decir, no, esa sabiduría convencional no es cierta. Yo puedo abrir tiendas en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes. Y Walmart es en la actualidad la mayor empresa comercial de distribución del mundo. Bueno, salvo que lo sea próximamente o lo sea ya Amazon, pero no tengo en este momento datos de comparación. Si solo vemos las acciones de una empresa ganadora, tenemos solamente una parte de la imagen, los competidores. Vemos una empresa que ha triunfado y vemos, sí, claro, que los competidores, pues, si una ha triunfado, han sido derrotados. Pero lo que no vemos es, y volvemos al principio de esta transparencia y de las anteriores, lo que ha ocurrido dentro de la organización para que precisamente esta empresa sea ganadora. ¿Y qué es la estrategia mala? Pues no es solo la ausencia de una estrategia buena. Surge por las concepciones equivocadas, concretas y disfunciones del liderazgo. Vamos a ver algunas disfunciones del liderazgo y concepciones equivocadas. La paja. La paja es la parte que se separa del trigo. Consumimos el trigo y desechamos la paja. Bueno, bien es cierto que luego la paja se utiliza para alimentación animal, pero bueno, la parte, digamos, que nos importa de la planta es el grano de trigo. Pues paja, por lo tanto, sería lo secundario, lo poco útil, lo desechable. Y paja es una forma o la forma de enmascarar como estrategia conceptos y palabras infladas, que es muy propio de consultores y de grandes gurús, conceptos abstrusos, esotéricos, para crear la ilusión de que tenemos un alto nivel de pensamiento. Esto tristemente lo están fomentando muchas escuelas de negocio y los grandes diplomas de MBA que conceden, que otorgan a estudiantes seguramente brillantes, pero que muchas veces también tienen conceptos esotéricos y conceptos abstrusos y conceptos que luego la realidad les va a hacer cambiar. Oí decir una vez a un profesor mío en la Universidad de Londres, en mi doctorado, que cómo era posible que los grandes directivos o muchos grandes directivos se quedaran embelesados, se quedaran atraídos por ideas de un MBA recién graduado con apenas 30 años de edad, faltándole toda la experiencia. El profesor se llama Gary Hamel y me llamó mucho la atención que nos contara esto, porque él se dedicaba a la formación de precisamente estos MBAs, pero lo que él decía es que la formación es insuficiente, que hay que ir al terreno de la realidad y vivirlo. Otra disfunción del liderazgo es la incapacidad de afrontar el reto. La mala estrategia no le identifica o no le define. Si no hacemos esto, no podremos evaluar nuestra estrategia ni mejorarla. Es decir, la mala estrategia no define el reto. Y tenemos que saber cuál es el reto. Y el reto puede ser la aparición de una nueva tecnología, la apertura de los mercados, qué implica el negocio de Amazon en nuestra empresa, cómo podemos contrarrestarlo si es que podemos. Hay un reto siempre, o tecnológico, o de cambio de modelo de negocio, que es el caso de Amazon, o en el caso de variación en los gustos
o en los hábitos de consumo de los clientes. Confundir metas con estrategia, esto ya lo hemos dicho. Las metas son manifestaciones de deseos, son objetivos a corto plazo, subir un 5% la cuota de mercado, ganar un 10% de clientes nuevos, etcétera. Pero eso no es una estrategia. Y luego, malos objetivos estratégicos. El líder fija un objetivo estratégico como el medio para un fin. Y son malos los objetivos cuando no abordan asuntos críticos. Y ya nos hemos referido a los asuntos críticos anteriormente. O cuando son impracticables, como poner el primer tren a la luna. Seguimos con la estrategia mala, que se caracteriza por tener demasiadas metas, demasiados objetivos, reducir costes un 5%, que la plantilla de trabajadores manuales no tenga que subir y aumentar la productividad, que ganar una cuota de mercado del 5%, que conseguir un ahorro de energía del 3%, que conseguir un ahorro de los suministros de nuestros proveedores que oscile entre un 5 y un 10%. Todo esto son metas u objetivos, pero no hay políticas y acciones que miden el largo plazo. Asume que solo necesitamos metas y plantea objetivos estratégicos que son inherentes o impracticables. Y usa palabras resonantes. Bueno, los consultores, yo soy consultor también, no crean que no, pero creo que no estoy en ese grupo que utiliza palabras resonantes y frases para ocultar sus carencias. No hay que tener palabras resonantes, sino tener una conexión de unas personas con otras. Y en el caso del consultor es la conexión humana, personal y profesional con su cliente. Y a veces las palabras resonantes lo que consiguen es distanciarnos en lugar de acercarnos. Hemos hablado de la paja, la parte menos valiosa de la espiga de trigo o de la planta del trigo. Tiene demasiadas metas, objetivos y escasas políticas y acciones y asume que necesitamos metas. Plantea objetivos estratégicos que son incoherentes y usa palabras resonantes y frases para ocultar sus carencias. Todo esto es una copia hecha a propósito de la transparencia anterior. ¿Qué es lo nuevo de esta transparencia? Que es la reformulación superficial de lo obvio combinado con un generoso toque de palabrería estratégica. Los libros, los consultores, algunos profesores y muchos empresarios que acuden a cursos de formación están empachados de palabrería estratégica, pero debajo no hay nada. Y se enmascara como experiencia, dice enmarcada, pero vean ustedes, es enmascara, como experiencia, pensamiento y análisis. Procede del mundo académico, se lo acabo de decir, y más recientemente de la industria de la información y de la tecnología.
Hemos hablado de la estrategia mala y los líderes saben que sus organizaciones deben tener una estrategia. Sin embargo, muchos expresan su frustración con el proceso de la planificación estratégica. Y la razón es que no es realmente una estrategia, son presupuestos a 3 o 5 años, a veces fijos, a veces móviles, es decir, que cuando se ha modificado el presupuesto de un año por la realidad, eso hace que se modifiquen los siguientes, eso significa la movilidad del cuadro estratégico, y combinados con proyecciones de cuotas de mercado. Los líderes han de identificar los obstáculos críticos que se interponen en el progreso y desarrollar un enfoque coherente para superarlos. Puede consistir en una innovación de producto, nuevos enfoques de distribución o cambios en la estructura organizativa. Son objetivos que podríamos llamar para la comida del perro. La buena estrategia focaliza su energía y sus recursos en unos pocos objetivos básicos, cuyo logro producirá una cascada de resultados favorables. Una forma de objetivos estratégicos malos es un revuelto, un lío de cosas a lograr. Lo llamamos una estrategia de comida para el perro. Y a veces llamamos estrategia a algo que también es importante, pero que no es estrategia, que es una larga lista de cosas a hacer. En lugar de focalizarnos en los escasos asuntos importantes, focalizarnos en los asuntos importantes es mirar al futuro y eso genera estrés y genera ansiedad. Y a veces nos tenemos que defender de ella si no estamos preparados para afrontarla. Y entonces nos dedicamos a hacer listas a las que ponemos la etiqueta de largo plazo, pero en realidad no lo es. Objetivos cielo azul. Este concepto de cielo azul está basado en un libro que escribieron dos profesores de una escuela de Francia, INSEAD, que está en Fontainebleau, en las afueras de París, que hablaban de océano rojo y océano azul. Decían que la mayoría de las empresas ocupaban un espacio en el océano rojo y, sin embargo, en el océano azul había pocos competidores, había más posibilidades. Lo que pasa es que había que diseñar y ejecutar la estrategia para llegar al océano azul. Pues bien, estos objetivos, bueno, se me quedaba por decirles una cosa. El problema está en definir dónde está el océano rojo, dónde está el océano azul. Los autores de este libro famoso pusieron el ejemplo del Circo del Sol. Quienes lo conozcan de ustedes, yo lo conozco, lo he visto, es un espectáculo maravilloso, es un espectáculo que tiene detrás mucha estrategia, pero claro, la estrategia de un gran espectáculo, de un gran circo, que rompe los moldes tradicionales de los circos, no creo que sea la más adecuada para otro tipo de empresas en otros sectores o en otras industrias. Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos de cielo azul, también estamos hablando de objetivos estratégicos malos. Una estrategia buena define un reto crítico. Ven que insisto en ello. ¿Cuál es el reto crítico? Y además construye un puente entre el reto y la acción, porque si nos quedamos solamente en identificar el reto, habremos hecho solo una parte del camino. Habremos llegado a la ribera del río, pero necesitamos un puente
para llegar a la acción, entre el deseo y los objetivos inmediatos que tenemos al alcance de la mano. Así, tenemos una buena probabilidad de lograr los objetivos de una buena estrategia, teniendo en cuenta los recursos, siempre hay que tener en cuenta los recursos, y ya recuerdan el concepto amplio de recursos que les he presentado en una transparencia anterior y la capacidad. Por el contrario, un objetivo cielo azul es sencillamente una reformulación de un estado deseado o del reto. No tiene en cuenta el hecho enojoso de que nadie tiene la menor idea de cómo llegar a él. Sí, los autores de este libro nos proponen que copiemos el Circo del Sol, pero yo me pregunto cómo puedo copiar o traspasar, hacer una transposición de lo que ha hecho el Circo del Sol en una fábrica de objetos de cocina. Un líder puede identificar el reto clave y proponer el enfoque general, pero si los objetivos son cielo azul, no habrá logrado mucho. La buena estrategia ofrece una forma posible de superar un reto. Y será poco el valor que tenga si los objetivos son de muy difícil logro. También tenemos que tener en cuenta esto. Lo que es muy difícil o imposible de lograr no puede ser una estrategia. Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos, siempre tenemos que ver qué recursos tenemos o qué recursos podemos adquirir para precisamente afrontar la estrategia. ¿Por qué hay tanta estrategia mala? ¿Por qué es tan frecuente que nos la encontremos? No es un error de cálculo. Por supuesto que podemos equivocarnos al evaluar la competencia, al evaluar los recursos de que disponemos, olvidamos las lecciones del pasado y las oportunidades que presentan el cambio y la innovación. Pero incluso cuando mejoran la formación o el entrenamiento, las mejoras son escasas. La mala estrategia florece porque sobrevuela el análisis, es decir, sobrevolar es mirarlo de lejos, pero no profundizar. Y también sobrevuela, es decir, no profundiza en la lógica y en las opciones. Se mantiene en las alturas, como el águila, con la esperanza de que podremos evitar abordar estas cuestiones fundamentales y las dificultades de dominarlas. El poder evitar, la esperanza de poder evitar es consecuencia del estrés, es consecuencia de la ansiedad que produce siempre mirar al futuro. Pero ¿qué es lo que evita o de qué nos protege la estrategia mala? Pues lo que nos evita es el trabajo duro que supone crear una estrategia buena. Y una razón frecuente es evitar el dolor o la dificultad de decidir y de optar. Hemos hablado que hay un dolor, una ansiedad al mirar hacia el futuro, hacia el horizonte lejano, porque como nadie sabe cómo va a ser, tenemos que hacer proyecciones, tenemos que hacer escenarios, pero nunca daremos con el que realmente nos sirva. En el mejor de los casos, el conjunto de los escenarios lo que nos dará nos dotará de recursos, de conocimiento, de capacidades para afrontar el futuro. Cuando los líderes no están dispuestos o son incapaces de decidir, de optar entre valores y grupos contradictorios, la estrategia mala es su consecuencia. Claro, después de mirar el futuro, después de imaginarnos futuros plausibles, que esos son los escenarios, tenemos que decidir. Y decidir significa quedarnos con unas cosas y prescindir de otras. Optar entre valores
y entre personas y grupos contradictorios. Y eso también es muy difícil, es muy doloroso. Y luego hay otra manera de manifestarse la estrategia mala, que es el canto sirena de una estrategia basada en modelos o plantillas. Cogemos una plantilla y dicen, aquí ponga usted la visión, aquí ponga usted la misión, aquí ponga usted qué pretende lograr. Una plantilla nos puede ser útil un formulario para rellenar cuestiones no tan trascendentes, pero no podemos fijarnos en modelos o plantillas o el modelo de estrategia que leemos en un libro y que fue útil para una determinada empresa, no podemos sin más copiarlo para la nuestra porque ninguna empresa es igual a otra. Y este camino ofrece un sustituto multiuso del esfuerzo de analizar y coordinar acciones. Ya me he referido al esfuerzo: dolor, ansiedad, estrés, dificultad de optar. Y luego hay lo que nos evita también, nos protege la estrategia mala, es el pensamiento que yo llamo New Age, o sea, de nueva edad, el moderno, la creencia de que solo con una actitud positiva podemos triunfar. Eso está muy bien, pero es como si decimos que haciendo mindfulness vamos a conseguir una buena estrategia. Eso no es así. El mindfulness nos puede dar tranquilidad de ánimo, nos puede dar concentración, poner la atención en determinadas cosas, pero luego eso no es un sustituto que nos proteja de la estrategia mala. Ya me he referido a la incapacidad o falta de voluntad de elegir, porque la estrategia implica focalización y por lo tanto elegir, y elegir es quedarnos con algo, pero prescindir de algo. Y hay que orillar unas metas en favor de otras. Una estrategia débil y amorfa es el resultado de no hacer este trabajo duro. Solo la expectativa de decidirse por una opción inspira los mejores argumentos sobre las ventajas de nuestras propuestas y las desventajas de los otros. Es decir, tenemos que decidirnos por una opción, tomar una decisión y analizar y veremos cómo, en qué medida o de qué manera nuestras propuestas son nuestras ventajas y son las desventajas de nuestros competidores. El trabajo estratégico serio a veces no se aborda hasta que el lobo está en la puerta o sus pezuñas arañando el suelo, porque la buena estrategia supone un trabajo muy duro. Luego está el aspecto de si la estrategia es pura lógica, es solamente una función, recuerdan, de la corteza prefrontal medial, que es la parte de nuestro cerebro situada encima de nuestros ojos, y es la que realmente nos hace humanos, humanos pensantes, o Homo sapiens. Y se ha gastado mucha tinta sobre la lógica interna de la estrategia competitiva y sobre la mecánica de las ventajas. Pero la dificultad esencial para crear una buena estrategia no es lógica, es la necesidad de optar. Y seguramente aquí interviene mucho el sistema límbico, el sistema emocional, el sistema que nos hace acercarnos a algo o distanciarnos de algo. Nos acercamos a algo si creemos que nos va a dar placer, amistad, contactos, relaciones, y nos distanciamos de algo si creemos que nos amenaza. Pues bien, ahí en todo eso está la necesidad de optar. Los buenos estrategas utilizan tanto la razón o la lógica como la parte emocional, porque la parte emocional también nos está indicando cosas, a veces de manera inconsciente, a veces de manera poco clara, pero a veces no le prestamos la atención necesaria porque no creemos en las intuiciones. Cuando las intuiciones son la acumulación de sabiduría, el conjunto de los saberes
que hemos ido aprendiendo, reteniendo y practicando, esa es una intuición a la que hay que hacer caso. Lo que no podemos es hacer caso a la intuición esta de decir, por ejemplo, que yo cuando veo a una persona a primera vista ya sé si es buena o mala persona. Eso es una intuición pues bastante sencilla, bastante inútil por otra parte. La estrategia no elimina la escasez. Vamos a ver, toda la economía y toda la economía de la empresa es la gestión de la escasez. Si no hubiera escasez, si no hubiera escaseces, seguramente no habría ni empresas. Y las consecuencias. Y entre las consecuencias está la necesidad de elegir. La estrategia es hija de la escasez, como la economía de la empresa es hija de la escasez. Y tener una buena estrategia no consiste en vagas aspiraciones, sino en elegir un camino y prescindir de otros. Fíjense que siempre les insisto en esto, optar significa elegir, pero también significa prescindir, y eso es doloroso, nos cuesta mucho. Decir que no tiene dificultades psicológicas, políticas y organizativas porque afronta esperanzas, sueños y aspiraciones. Cuando una estrategia funciona, tendemos a recordar lo logrado, no las posibilidades que fueron dolorosamente descartadas. Esa es la ventaja. Toda estrategia coherente acumula recursos hacia un fin, pero inevitablemente los desvía de otros. Son las consecuencias inevitables de la escasez y del cambio. Tenemos aquí otro ejemplo de optar y de cómo una compañía cambia de estrategia. Y la compañía es Intel y el primer ejecutivo o el CEO en el lenguaje que utilizamos en el mundo de los negocios se llama Andy Grove. Intel era una empresa que se crea para diseñar y fabricar memorias electrónicas, las memorias que van en todos los aparatos de computación. Pero llega un momento en el que otros países, sobre todo Japón, empiezan a fabricar memorias, a competir, a erosionar el mercado de Intel y por lo tanto a reducir sus beneficios y por lo tanto a poner en cuestión la vida de la propia compañía. Andy Grove relata apasionadamente, es decir, con emoción, las dificultades políticas, intelectuales y emocionales cuando la compañía pasó de fabricar componentes de memorias a microprocesadores, que es lo que decidió. Precisamente les he hablado de Clay Christensen hace 2 semanas y su innovación disruptiva. Cuenta Christensen que una vez le llamó Andy Grove y le dijo, le preguntó, dime Christensen, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Christensen, en lugar de decirle lo que tenía que hacer, que por otra parte no lo sabía porque nadie lo sabe, de lo que le convenció es de que diseñara, descubriera un método para decidir por él mismo. Y Grove dice que a partir de 1984 ya no pudieran competir con fabricantes japoneses y perseveraron en las pérdidas porque podían asumirlas, pero al mismo tiempo que los directivos de primer nivel decidían sobre sin fin, es decir, continuamente, sobre qué hacer. Aquí es cuando interviene Christensen y que le llama para una consultoría Grove, y es cuando Christensen le da esta magnífica lección. Andy, no te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a decir el método, te voy a decir el camino para que tú mismo o vosotros mismos lo decidáis. En 1985, Grove, que era el primer ejecutivo, el CEO,
le pregunta a su presidente: si la empresa nos despidiera y el consejo contratara a un nuevo primer ejecutivo, ¿qué crees que haría este nuevo ejecutivo? Y el presidente le dice: rápidamente abandonaríamos las memorias. Grove se quedó sin palabras y luego le dijo: bueno, hagamos una cosa, nos salimos tú y yo de la empresa y volvemos a entrar, y al entrar hemos abandonado las memorias y hemos empezado a fabricar los microprocesadores. Las estrategias focalizan recursos, energía y atención en ciertos objetivos en lugar de otros. A menos que sea inminente la ruina colectiva, un cambio de estrategia empeorará la posición de algunas personas. Bueno, esto también es cierto, claro. Todos los que estamos en una empresa en diferentes niveles, mal que bien, sabemos dónde estamos. Es como si estuviéramos subidos a un andamio y mal que bien sabemos que estamos en el andamio, estamos protegidos por arneses para no caernos, pero de repente nos van a cambiar el andamio. Y entonces nos empieza a entrar la angustia, la dificultad, el estrés de no saber qué posición vamos a ocupar en el nuevo andamio. Y aquí los buenos directivos se dan cuenta de este problema, que los cambios van a producir empeoramiento en la situación, en la posición de algunas personas, y lo que hacen es buscar, al mismo tiempo que hablan con estas personas para decirles que este empeoramiento es pasajero, les buscan un lugar seguro en la nueva estrategia de la empresa. Cuando evitamos la carga de elegir, es cuando no se pueden hacer estrategias nuevas. Cuando nos evadimos del trabajo de optar entre diferentes caminos hacia el futuro, el resultado son metas tan vagas y tan de sentido común que todos tienden a aceptar. Y estas metas lo que nos indican es la insuficiente voluntad, la ausencia de voluntad de los líderes o del poder político para imponer opciones difíciles. Dicho de otra forma, cuando la aceptación es general, cuando nadie protesta, cuando todo el mundo se conforma en lo que va a venir o lo acepta sin ninguna dificultad o sin ningún estrés, lo más probable es que no existan opciones. Y estamos llegando ya al final de este webinar, y les repito una transparencia que ya vimos en otro anterior. Pero conviene que lo repasemos aquí. En primer lugar, es la exploración y la explotación. También no me cansaré de repetírselo. Explotar la ventaja competitiva actual y explorar posibles ventajas competitivas futuras. Abrir el abanico, expandirle para ver opciones y luego focalizarnos en unas pocas. Luego, no quedarnos solamente en lo que ya conocemos, en lo que ya hemos experimentado, en lo conocido, sino observar lo emergente. Si tenemos esa capacidad y esa capacidad se puede desarrollar, no es que alguien por inspiración divina la tenga, todos podemos observar cambios en los mercados. Lo que pasa es que los cambios en los mercados, si de un día para otro, no son perceptibles. Necesitamos el transcurso de algún tiempo para comprobar cómo los mercados han cambiado. Por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, hace 20 años no más, quizá 25, pero no más, los teléfonos eran unos bultos como unas maletas que se ponían en los automóviles
Y fíjense lo que son hoy los teléfonos móviles. Y otra pregunta que yo les hago, eh, eh, de todos los objetos, de todas las herramientas, de todos los bienes que ustedes utilizan en su vida o en su trabajo, e incluso los materiales y el diseño, por supuesto, de la ropa que visten o del calzado que calzan, ¿cuánto de esto había hace 50 años? Seguramente la respuesta es muy poco, si no es nada. Ese es el cambio del entorno. ¿Y, y cómo ha ido cambiando esto? Ha ido emergiendo, es decir, no ha habido un cambio de la noche a la mañana, ha pasado tiempo. Pero si observamos con detalle, recuerden que la neurociencia nos recomienda la atención. Si ponemos la atención, vamos a ser capaces de descubrir lo que está emergiendo, lo que empieza a aparecer, aunque aparezca en un extremo del mercado, en un lugar no esperado, no en el núcleo, no en el cogollo, no en el centro de una ciudad o no en el centro de un parque tecnológico. Luego la combinación del pasado con el presente y con el futuro. El pasado tiene el riesgo, se lo he puesto en inglés, lo siento, path dependency, que quiere decir dependencia del camino recorrido. Y entonces puede que si tenemos esa dependencia, no vamos a ser capaces de afrontar el presente y mucho menos el futuro. ¿Qué marcadores somáticos? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Muchas veces, en muchas empresas, hay un cierto malestar, hay una cierta inquietud, por no llamarlo estrés y por no llamarlo ansiedad, que a veces es lo que es porque la gente se da cuenta de que la empresa no tiene estrategia o que la estrategia que tiene ya es incapaz de afrontar los retos actuales y futuros. Y eso se manifiesta en ese malestar general y a veces los directivos tendrían que también observar ese estado de bienestar o malestar porque pudiera ocurrir que gente en la organización se diera cuenta y transmitiera a otros que así no vamos a ninguna parte. La atención a las personas, me acabo de referir a ella con respecto a las incomodidades o la situación en la que algunas personas se pueden ver perjudicadas ante un cambio estratégico. Lo de mirar hacia adentro y hacia afuera creo que ya lo he repetido tantas veces que no necesita mayores aclaraciones. Otra cuestión importante es que siempre atendemos a pensar en la estrategia como lo que demandan los clientes actuales, pero es porque no conocen otra cosa. Y Steve Jobs piensa en lo que pudieran demandar si se los ofreciera. Y de ahí surge primero el iTunes, luego surge el iPhone, es decir, toda la familia de iPhones, y luego viene el iPad y vendrán otros que serán productos totalmente novedosos que la compañía Apple sabe que los clientes no lo demandan porque no los conocen. Otra dificultad es que lleguemos en grupos a acuerdos totales y prematuros. Groupthink, y perdonen por la expresión inglesa también, quiere decir que muchos grupos, por miedo a romper el equilibrio, el bienestar, a romper el buen clima, por así decirlo, llegan a acuerdos rápidamente porque creen que si muestran su desacuerdo van a romper el grupo o el grupo les va a excluir. De la paradoja de Abilene ya les conté el otro día. Es ese grupo familiar que tiene mucho calor y dice vamos a comer una hamburguesa a Abilene, están en el estado de Texas, y cuando vuelven a casa, hace un día muy caluroso en el verano de Texas, y al volver a casa dice uno, la verdad es que no sé por qué hemos ido a Abilene, porque no hemos evitado el calor. Y otro dice, pues yo fui porque tú lo dijiste. Y el tercero dice, pues yo fui porque vosotros lo dijisteis.
Esto se llama la paradoja de Abilene. Y el problema de la discrepancia, a la que ya me he referido al hablar del groupthink. Kahneman, que es un psicólogo, pero es premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, ha diseñado un sistema que lo llama pre-mortem análisis, o sea, pre-mortem en inglés, post-mortem es autopsia. Luego pre-mortem es una contradicción porque sería una autopsia en vivo. Pero bueno, ahora les explicaré la contradicción. Él lo llama así, pre-mortem. En un análisis pre-mortem. Lo que dice es que es más difícil en un grupo que una persona presente sus discrepancias, presente sus dificultades ante un proyecto que se le está presentando al grupo, que eso es más difícil que hablar en términos futuros. Es decir, el directivo que conoce la dificultad que el grupo tiene para poner dificultades, estar en desacuerdos con el proyecto, con la estrategia, con la cuestión, lo que propone el grupo es, bueno, vamos a pensar que esta estrategia la hemos puesto en marcha y ahora han pasado 5 años y quiero que me digáis, o ustedes me digan, por qué fracasó la estrategia. Y en ese momento la gente tiene mucho más libertad para explicar sus discrepancias, para explicar aquello en lo que les parece que es erróneo, que si se le pregunta por las discrepancias hoy es mucho más fácil. Y eso es lo que llaman el análisis pre-mortem. Es decir, vamos a ir a 5 años y dentro de 5 años, ahora quiero que me digáis que dentro de 5 años, ¿qué pasó con este proyecto? Bueno, es ficticio porque el proyecto no se ha iniciado todavía. De ahí que se llama pre-mortem y no post-mortem. Pero, es decir, no es una autopsia que sería, llegado a los 5 años, ver, analizar qué ha pasado, sino que antes de que, al comienzo de ese periodo de 5 años, la gente pueda expresarse. Luego, el mismo Kahneman habla de la memoria 1 y la memoria 2. La memoria 1 es una memoria muy automática, son los hábitos que tenemos, hábitos o sesgos que tenemos en nuestra vida, que no son muy útiles para nuestra vida de cada día. Imagínense lo que supondría que cada día tuviéramos que aprender a cómo vestirnos, o cómo comer, o cómo caminar, o cómo conducir un automóvil. Y la memoria 2 es una memoria que utiliza todo el cerebro para pensar en un problema y tratar de resolverlo. Esta memoria 2 es una memoria que cansa muchísimo. Bueno, es que la otra, la 1, no cansa porque lo hemos convertido en un hábito. Pero tenemos que saber que hay muchas cuestiones para las que la memoria 1 no vale y lo que necesitamos es utilizar la memoria 2. Las catedrales y los cafés es tener en cuenta lo pequeño, cafés, pero también lo grande, las catedrales. Lo dulce y lo amargo, lo que quiere decir es que toda tarea directiva tiene aspectos dulces y aspectos amargos. Y si solamente nos quedamos en lo dulce, seguramente no seremos eficaces como directivos. Y sobre la técnica de escenarios, ya me he referido en una transparencia anterior. Y terminamos el webinar de hoy con esta transparencia sobre el carisma. Saben ustedes, se dice que las personas carismáticas son aquellas que son capaces de atraer así a otros grupos de personas solamente por el carisma, es decir, por la atracción, no solamente física, sino también mental, espiritual, de un líder. Claro, el problema de estos líderes llamados carismáticos
es que pueden ser muy eficaces, pero no ayudan al desarrollo de sus seguidores. Sus seguidores le siguen ciegamente porque es un líder carismático. Y hay líderes inspiradores en toda la historia de la humanidad, desde Moisés, que llevó al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida, hasta Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo a sus compatriotas: solo puedo ofreceros sangre, sudor y lágrimas. Pero, y estos ocupan un espacio diferente del que tienen otros líderes que se llaman líderes transformadores, a los que me voy a referir a continuación, que de lo que tratan es de que su actividad, su acción, ayude a un grupo de personas a elevarse, a mejorar, a ser mejores, tanto en el plano personal como en el plano profesional. La idea del líder carismático empieza con Max Weber, que es el padre de la sociología, y al describir los líderes distingue entre los líderes formales. Líderes formales son aquellos que han recibido autoridad porque son los accionistas, porque son los dueños de la empresa, porque son los elegidos por la propiedad para dirigir una organización, y los que lideran con carisma personal. Y dice, estos últimos parecen dotados con poderes o cualidades supernaturales, superhumanos, no accesibles a la persona normal. Todo eso está muy bien, ya les he dicho, pero el problema está en que los líderes carismáticos no ayudan. Lo que ayudan es el liderazgo transformador, el que sirve para que aprendamos de quienes son mejores o están más avanzados o tienen más experiencia de nosotros, para incorporar a nosotros sus saberes, su experiencia, etc. Y esto lo dice un autor actual, recientemente fallecido también, que se llama Warren Bennis. Y con eso me despido de ustedes hasta la próxima semana. Que tengan buen día.